mi relación con la Galería Tráfico de Arte pues comenzó precisamente en los años en los que yo era estudiante de la licenciatura de Historia del Arte, allá por el año 1995, 1996. Bueno, pues descubrí la Galería Tráfico de Arte siendo un joven estudiante y a partir de entonces, pues con Carlos de la Varga comencé a establecer pues una relación muy cordial de amistad primero, como visitante asiduo de la galería y unos pocos años después comencé a dedicarme al estudio del arte contemporáneo en Castilla y León, al estudio del galerismo, a la redacción de crítica de arte y a partir de ahí pues me fui vinculando a todos los proyectos tanto de la galería como todos aquellos proyectos derivados de ella, el espacio inventado, el centro de operaciones Landart, algo que también se vio reforzado por digamos, por mi relación de profesional y personal también con Javier Hernando Carrasco, con el profesor y crítico de arte, con quien compartía una vez que yo bueno, pues, comencé a dedicarme también a la enseñanza en la Universidad de León, con quien compartía departamento y bueno, con quien compartí también pues, muchas inquietudes intelectuales. Durante los años 90 y los primeros años 2000 fue indudablemente el referente absoluto que hubo en la ciudad de León en torno a la creación artística contemporánea, ¿no? Fue un crisol en el cual confluyeron inquietudes, necesidades también de los artistas, de los intelectuales, de los críticos, del público, del coleccionismo, que demandaba un tipo de trabajos, que demandaba un tipo de propuestas que realmente no tenían otro escenario o otra cabida en la ciudad de León, ¿no? Una ciudad, digamos, bastante conservadora desde el punto de vista del gusto estético, desde el punto de vista del coleccionismo, desde el punto de vista del galerismo, hasta la llegada de tráfico de arte. Y en esta galería, esta galería que bueno, luego hablaremos de cómo extendió luego bueno, pues sus proyectos más allá del espacio galerístico, pero en esta galería realmente se pusieron los cimientos para la construcción de un nuevo escenario, de una nueva plataforma para el arte contemporáneo en la ciudad de León, absolutamente insólita hasta esos momentos, ¿no? Y desde luego creo que revisar la trayectoria, la historia, el recorrido, el alcance de tráfico de arte es hacer historia del arte contemporáneo en León. No solamente es hacer historia digamos, de lo que fue un proyecto, un negocio, un local, ¿no? Dedicado a la exposición o a la venta de obras de arte, sino que realmente la Galería Tráfico de Arte es parte activa de la historia del arte contemporáneo en León, ¿no? Gracias a ella, digamos, muchos artistas que luego se fueron consolidando, evidentemente pues encontraron un escenario donde empezar a mostrar sus propuestas, donde poder desarrollar sus proyectos y también un espacio que comenzó a vincular a León con, digamos, yo creo que con una red, digamos, de propuestas artísticas, tanto dentro de la propia comunidad de Castilla y León como a nivel nacional, que desde luego era una carencia absoluta hasta que esta galería las puso en marcha. Creo que esto es uno de los grandes valores de tráfico de arte, ¿no? Haber superado, haber traspasado el papel, digamos, meramente expositivo o comercial de una galería de arte y haber, sin duda, contribuido a construir los discursos del arte contemporáneo en la ciudad de León, ¿no? Muchos de estos artistas después, además, mantendrían esto es un aspecto que a mí me parece muy relevante de la Galería Tráfico de Arte, ¿no? Mantendrían una relación estable con la galería, de tal manera que, digamos, su trayectoria artística, los caminos, senderos de su trayectoria artística fueron periódicamente expuestos en la galería, fueron periódicamente desarrollados, ¿no? En gran medida en la galería, además de luego pasar a formar parte de esos proyectos exteriores al local de la propia galería, en el arte y naturaleza, en el arte público, también promocionados desde la propia galería y en la que esos artistas pudieron experimentar. Todo ello, además, ¿no? de que la galería se convirtió en un lugar que dio a conocer
conocer, ¿no?, que expuso en León la obra de importantes artistas de fuera de la ciudad, evidentemente, siempre manteniendo, y yo creo que esto es fundamental, ¿no?, una arriesgadísima línea, ¿no?, de experimentación, ¿no?, de renovación, ¿no?, de las propuestas artísticas en la ciudad, lo que evidentemente le dio yo creo que una calidad, ¿no?, y desde luego una relevancia a Tráfico de Arte que no habían tenido otras galerías hasta entonces, pero que también dificultó muchísimo la supervivencia de la propia galería por el contexto social y cultural de la propia ciudad de León, ¿no? En gran medida esto es sin duda un mérito de Carlos de la Varga, ¿no?, el haber, a pesar de las dificultades de supervivencia que tuvo la galería desde el punto de vista económico, el haber siempre mantenido una coherencia en el discurso más allá del rédito económico que esto le pudiera proporcionar, que en muchas ocasiones era mínimo o ninguno, ¿no? Pero, sin embargo, la galería también dio entrada, ¿no?, a nuevos lenguajes, bueno, desde la propia fotografía, evidentemente, aunque podemos considerarlo ya un lenguaje más clásico, ¿no?, pero al vídeo, a la instalación, muchas veces, ¿no?, utilizando además materiales perecederos, proyectos que no tenían proyectos que pudieran tener un carácter teórico, documental, es decir, proyectos que no tenían la intencionalidad de ser, digamos, de entrar a formar parte de un circuito mercantil, ¿no? Y la galería asumía ese riesgo como parte de su propio discurso, ¿no?, como parte necesaria de su propio discurso, ¿no? Yo creo que uno de los valores fundamentales, ¿no?, es decir, que esto ya lo decía Julio Carlo Argán, ¿no?, hace ya muchos años, ¿no?, en la década de los 70, decía, el arte contemporáneo, digamos, probablemente por la complejidad, ¿no?, y la heterogeneidad y la profundidad de sus discursos, debe estar constantemente legitimándose, ¿no?, es decir, debe estar, uno de sus principales objetivos debe ser legitimarse teóricamente, ¿no?, legitimar teóricamente que aquello que está proponiendo como arte lo es, ¿no?, que aquello que está proponiendo como un discurso artístico, como objetos artísticos lo son, ¿no? Y Carlos de la Varga fue muy consciente de esta necesidad, ¿no?, es decir, que aparte de exhibir, exponer o intentar vender objetos artísticos era absolutamente necesario generar yo creo que un aparato teórico alrededor de la propia galería que legitimara, ¿no?, digamos, el carácter estético, artístico de lo que allí se exponía, ¿no? Y la presencia del discurso teórico en la galería cada vez fue mayor, ¿no? Yo creo que, sobre todo a partir de los últimos años 90 y principios de los años 2000, esto se incrementa, porque además son los años en los que la galería se abre a esos nuevos proyectos, ¿no?, de arte público, de arte y naturaleza, y va incorporando esos discursos teóricos a los planteamientos habituales de la galería, ¿no?, digamos que comparten el escenario expositivo con los proyectos, podríamos decir, más ordinarios, ¿no?, digamos, de un galerismo, como es la sucesión de exposiciones. Bueno, la fundación de la Galería Tráfico de Arte, digamos, casi coincide en el tiempo con el cierre de la que había sido la referencia galerística del arte de vanguardia en León, ¿no?, que fue la Galería Maese Nicolás, ¿no?, digamos, en el que la fundación de Tráfico de Arte coincide, digamos, en cuestión de un año, de meses, ¿no?, digamos, con el cierre de Maese Nicolás. Carlos de la Varga siempre reconoció que Jaime Quindós fue uno de sus inspiraciones, ¿no?, para comenzar a dedicarse al galerismo. Bien, es cierto que Maese Nicolás fue una galería que, digamos, trajo a León, ¿no?, una gran cantidad de artistas, sobre todo españoles, ¿no?, vinculados con las vanguardias clásicas, ¿no?, con los movimientos de la posguerra española, ¿no?, el informalismo primero, las nuevas figuraciones, el pop, es decir, fue una galería muy vinculada a unos valores estéticos y mercantiles, a pesar de ser modernos, ¿no?, muy consolidados, ¿no?, muy sólidos, ¿no? Y esto es un elemento que diferenció, yo creo, que a Tráfico de Arte por ejemplo, de Maese Nicolás o de este tipo de galerismo más centrado en las vanguardias más clásicas, ¿no? Y es
que Carlos de la Varga, que Tráfico de Arte tuvo siempre, como antes comentábamos, la necesidad de construir el discurso teórico que cimentara esos proyectos más experimentales que se introdujeron en la galería, ¿no? Es decir, cuando un galerista expone digamos, unos planteamientos, unos proyectos a unos artistas, ¿no?, consolidados dentro del panorama de la crítica contemporánea, digamos, a la galería la galería reduce la necesidad que tiene, digamos, de dar consistencia teórica, ¿no?, estética a esos, ya la tienen, ¿no?, por sí mismos, ¿no? Carlos de la Varga, Tráfico de Arte, tuvieron en gran medida que generar, ¿no?, digamos, ese aparato, ¿no?, filosófico, estético, conceptual que cimentara sus proyectos, ¿no? Salvo Maese Nicolás, realmente León era una ciudad que carecía de otros proyectos galerísticos vinculados con las propuestas más vanguardistas, ¿no?, experimentales, ¿no?, o renovadoras de la plástica contemporánea. Otras ciudades de nuestro entorno, ¿no?, pues tanto de Castilla y León como de Asturias o Galicia, etcétera, ¿no?, sí que contaban, ¿no?, ya incluso desde los años 70, ¿no?, pues desde finales de esa década, pues funciona Barron, ¿no?, la Galería Barron en Salamanca. En los años 80 abrieron, pues, en Valladolid, Evelio Gallubo, Caracol. Ya en los años 90, por ejemplo, pues abre Lourdes Carcedo en Burgos. También una galería, ¿no?, clásica fue la Casa del Siglo XV en Segovia, que funcionaba también desde los años 70. Pero realmente León era, digamos, era una ciudad huérfana, ¿no? Salvo Maese Nicolás, repito, más dedicada a la vanguardia clásica, era una ciudad huérfana de un galerismo que planteara, ¿no?, pues trabajos más contemporáneos, ¿no?, propuestas estéticas más próximas, ¿no?, a los verdaderos fundamentos de la modernidad, ¿no? Tráfico de Arte introdujo en León, ¿no?, esa otra forma de hacer galerismo, ¿no?, esa forma de hacer galerismo en el que el galerista no solamente es un expositor, ¿no?, digamos, o el local de la galería no solamente se dedica a desarrollar unos proyectos expositivos consecutivos, ¿no?, sino que el galerista realmente es un verdadero promotor del artista, ¿no? No solamente de ese artista, sino del discurso artístico que representa, ¿no?, la obra de ese artista, ¿no? Y para ello yo creo que en el galerismo contemporáneo, como antes comentábamos, es fundamental articular un discurso estético en torno a él, ¿no? Aquí en la ciudad de León, pues tuvimos la inmensa fortuna de que coincidieran, yo creo que en el espacio y en el tiempo, Tráfico de Arte como espacio galerístico, ¿no?, digamos, de desarrollar esos nuevos lenguajes, con la presencia, como profesor de la Universidad de León y crítico de arte, de Javier Hernando, ¿no? Yo creo que la conexión entre Tráfico de Arte y Javier Hernando, la complicidad, ¿no?, yo creo que la confluencia, ¿no?, digamos, de inquietudes, intereses, de planteamientos intelectuales, yo creo que esa confluencia dinamizó de una manera extraordinaria a la galería, le dio, yo creo que en gran medida el soporte teórico que necesitaba, ¿no?, gracias a la labor de Javier Hernando, ¿no?, digamos, a su alcance también, a su calidad como crítico de arte. Y muchos de los proyectos de la Galería Tráfico de Arte irían surgiendo, ¿no?, tanto dentro de la propia galería como luego los proyectos un poco al margen de ella. Yo creo que de la confluencia entre el espíritu emprendedor, ¿no?, de Carlos de la Varga y la solidez teórica de Javier Hernando, ¿no? Yo creo que, digamos, que esa fusión, ¿no?, yo creo que de personalidades, esa fusión de intereses, de inquietudes, es un elemento básico para entender cómo Tráfico de Arte, más allá de una galería, se convirtió en el verdadero motor, en el verdadero agente de la creación artística contemporánea de León. Yo creo que el compromiso de Tráfico de Arte con la construcción de discurso teórico, tuvo yo creo que muy brillante, ¿no?, y yo creo que muy valioso testimonio y proyecto digamos, en una sucesión de proyectos
no sé si expositivos, ¿no? Yo diría que expositivo-teóricos, ¿no? que partieron del propio Carlos de la Varga, partieron, digamos, de su propia iniciativa, partieron de su mente, ¿no? Y que fue convertir la galería en un escenario textual, ¿no? Es decir, en un escenario, yo diría que casi metadiscursivo, ¿no? Es decir, donde desde dentro la galería de arte se convertía en el depósito donde reflexionar en torno a, yo creo que a los tres agentes que participan en este modelo artístico, ¿no? de nuestras sociedades capitalistas, ¿no? que al fin y al cabo la galería de arte no deja de ser eso, no deja de ser ese crisol, digamos, donde cristalizan esos tres elementos, ¿no? en los que confluyen el mercado y el discurso, ¿no? Como son la crítica de arte, la galería de arte y el artista, ¿no? Y Carlos de la Varga, desde finales del año 2003, concibió, digamos, en 3 años consecutivos, 3 exposiciones dedicadas a estos 3 elementos, ¿no? 3 exposiciones en las que, más que exponer obra, lo que se exponían eran reflexiones realizadas por críticos de arte, por galeristas, ¿no? y por artistas en torno a cada una de estas 3 facetas, ¿no? Primero, ¿no? fue una exposición dedicada a la crítica de arte, que él denominó la crítica de arte como arte, posteriormente, al año siguiente, la galería de arte como arte, y finalmente una tercera que tituló El artista es arte, ¿no? Fueron 3 exposiciones donde cada uno de estos 3 sectores profesionales realmente expusieron, ¿no? sus ideas, reflexiones en torno digamos, al significado de su propio papel, ¿no? en el contexto cultural de su tiempo, a través de textos, a través de imágenes, a través de piezas diseñadas, ¿no? digamos, por los artistas, ¿no? para exponer o manifestar, ¿no? estas inquietudes, ¿no? Carlos de la Varga era perfectamente consciente, ¿no? del carácter, yo creo que interdisciplinar, ¿no? digamos, del galerismo, ¿no? y de la construcción de los discursos artísticos contemporáneos. Es como, para la exposición de la crítica de arte como arte, invita a Isidoro Valcárcel Medina, ¿no? Es decir, a un artista, ¿no? Es decir, realmente a un artista conceptual, no a un crítico de arte. Ahí participamos, pues, 3 críticos de arte, Javier Hernando, Sagrario Aznar y yo mismo, pero el 4º participante fue Valcárcel Medina, no fue un crítico de arte, ¿no? Yo creo que ahí Carlos de la Varga introduce, yo creo que también esa perspectiva crítica, irónica también, por qué no decirlo, de Valcárcel Medina, a la hora de analizar cuál es la relación que se establece, ¿no? entre la crítica de arte y el artista. Es decir, no solamente se trataba de que los críticos reflexionaran sobre su propio trabajo, su propio papel, sino que desde dentro de la propia creación artística, ¿no? un artista realmente aportara o proyectara su propia definición de lo que es o debe ser la crítica de arte, ¿no? Como hizo Valcárcel Medina, de lo que debe ser y a veces no es, ¿no? Estas exposiciones fueron, yo creo, que la sublimación, ¿no? de esa necesidad, ¿no? que Tráfico de Arte siempre tuvo, ¿no? como antes decíamos, de justificar la presencia teórica, ¿no? sus discursos plásticos expositivos de una manera teórica. Y también, por qué no decirlo, probablemente esta exhibición, ¿no? pública, ¿no? de este discurso teórico diría que tan explícita, ¿no? Tan explícita, yo creo que fue también casi una constatación de la dificultad, ¿no? o cuando no la imposibilidad, ¿no? de transmitirlos en una ciudad como León, ¿no? Es decir, que al final la galería tuvo que, o casi, yo creo que hizo un esfuerzo, ¿no? o casi un ejercicio, mejor dicho, ¿no? un ejercicio expositivo de aquello que realmente no lo es, ¿no? Es decir, que es el discurso teórico, ¿no? Yo creo que Carlos de la Varga, al introducirlo en la galería, hace un manifiesto, realmente un manifiesto, ¿no? digamos, de que esto es una necesidad, ¿no?
pero de la dificultad, ¿no? Digamos, que había tenido, ¿no? Digamos, de encontrar, ¿no? Una respuesta social, ¿no? Una respuesta pública a la construcción de este discurso teórico, la necesidad de publicitarlo, ¿no? De una manera expositiva, o de convertirlo en un objeto expositivo. Yo creo que es un gesto casi irónico, ¿no? por parte del galerista, ¿no? Vamos a convertir en un elemento expositivo aquello que realmente no lo es, ¿no? Al fin y al cabo, una galería necesita sustentarse, ¿no? Económicamente, ¿no? Los artistas, el propio galerismo y la crítica de arte son los que cimentan, ¿no? Digamos, esa necesidad, esa supervivencia, ¿no? El heroísmo está muy bien, ¿no? Y sin duda Tráfico de Arte fue un fenómeno heroico, pero la supervivencia es una necesidad primaria, ¿no? Y yo creo que este fue un gesto absolutamente elocuente, ¿no? de Carlos de la Varga, muy lúcido, además, y casi un preludio, ¿no? De lo que fue, bueno, pues un poco la imposibilidad casi de sostenerse, ¿no? de la propia galería por la ausencia de esa estructura en el contexto sociocultural, ¿no? de la ciudad de León. Uno de los grandes valores de la Galería Tráfico de Arte, digamos, fue traspasar, yo creo que las paredes, ¿no? del local galerístico. Por cierto, que una galería, yo creo que además con una puesta en escena maravillosa, con unas grandes puertas, ¿no? Unas grandes verjas, ¿no? que hacían casi de límite, ¿no? de irónico límite carcelario, ¿no? entre el exterior y el interior de esas propuestas, ¿no? Casi encerradas en una mazmorra, ¿no? Digamos que era el aspecto exterior que tenían las puertas de la galería cuando éstas estaban cerradas, ¿no? Yo creo que una de las obsesiones de Carlos de la Varga fue siempre incidir, ¿no? en el alcance público de los discursos presentados en la galería, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, que el discurso teórico de la galería fuera más allá, ¿no? Digamos, de las paredes del local, ¿no? del mundo doméstico de la galería y se abriese a la ciudad, ¿no? Fue una constante, yo creo que en toda la trayectoria de la galería. Esto lleva a Carlos de la Varga y además, ¿no? con el apoyo, ¿no? de Javier Hernando, ¿no? en todos los casos, ¿no? a desarrollar proyectos fuera del ámbito galerístico, ¿no? Digamos, fundamentalmente dos, ¿no? aunque hubo más inspirados por ella, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente dos, que fueron trabajos en el espacio público de la propia ciudad de León, que fueron bautizados como el espacio inventado. Muchos de ellos se desarrollaban en la Plaza Torres de Omaña, digamos a pocos metros, ¿no? en el lugar, ¿no? donde estaba emplazada la galería, y un poco más allá y de una manera más ambiciosa, pues el centro de operaciones Landart, el apeadero, ¿no? con su epicentro pues, en Bercianos del Real Camino, ¿no? en el camino de Santiago. Además, creo que se estableció como unos nexos, una coherencia, ¿no? entre todos estos proyectos, de tal manera que incluso coincidentes en el tiempo, los artistas que estaban exponiendo en la galería desarrollaban simultáneamente, ¿no? un proyecto para el espacio inventado y a veces también incluso uno para el centro de operaciones Landart, el apeadero, ¿no? O incluso los proyectos que ahí se planteaban, se desarrollaban o se proponían, luego la galería actuaba como centro de documentación expositiva, ¿no? Un poco casi como el non-site smithsoniano, ¿no? Es decir, se fue estableciendo, yo creo que una actividad expansiva de la actividad de la galería hacia el territorio, hacia la ciudad, ¿no? En muchas ocasiones con piezas con piezas de carácter efímero, con piezas de carácter performativo, pero otras también con una vocación yo creo que de pervivencia, ¿no? de estabilidad, ¿no? con el paso del tiempo. Así fue, por ejemplo, lo que sucedió pues, con el arco viajero, ¿no? de Corinne van Bergen, que hoy sigue estando todavía presente en la Plaza Torres de Omaña y, en mi modesta opinión, obra de referencia, ¿no? en el arte público de la ciudad de León, ¿no? Una ciudad, por otra parte, pues, bastante conservadora, pobre, y en las piezas de arte público, ¿no? que están
posadas, ¿no? en distintos reductos de la ciudad, salvo excepciones, y creo que el arco viajero de Corin van Bergen sigue siendo, pues, yo creo que además una huella perdurable, ¿no? de lo que fue la Galería Tráfico de Arte, no solamente por el valor de la pieza, sino también por el lugar en el que se encuentra, ¿no? Se encuentra en la Plaza Torres de Omaña y yo creo que es una prolongación, ¿no? de lo que fue la propia galería, ¿no? En cuanto al Centro de Operaciones Landar, pues yo creo que un proyecto, probablemente uno de los proyectos más ambiciosos de arte y naturaleza, no digo ya, por supuesto, de Castilla y León, sino a nivel nacional, ¿no? Con una variedad, una calidad, ¿no? en muchas de las propuestas que allí se desarrollaron extraordinaria y que evidentemente, ¿no? pues el declive, ¿no? digamos, de la Galería Tráfico de Arte trajo consigo, por supuesto, la desaparición de los espacios inventados y el inevitable deterioro, ¿no? de las piezas diseñadas, ¿no? en la naturaleza, ¿no? Que muchas de ellas, pues, necesitadas de un mantenimiento o necesitadas de unos cuidados que bueno, pues la desaparición de Tráfico de Arte, pues, impidió, ¿no? Esto nos da también, yo creo que un documento importantísimo de que Carlos de la Varga fue no solamente un galerista, ¿no? Carlos de la Varga fue un auténtico activista cultural de la ciudad de León, de su provincia, y además trabajando, digamos, sin un soporte, sin un capital, ¿no? que apoyara sus proyectos, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Muchos de los proyectos galerísticos, ¿no? o culturales que se desarrollan bueno, muy vinculados, ¿no? con la actividad artística contemporánea, muchas veces están soportados, pues, por una sociedad, por un grupo económico, digamos, que aporta un capital que le da, digamos, unos cimientos, una base a ese proyecto que, de cierto modo, alivian, ¿no? a veces las dificultades del mercado. Eso Carlos de la Barca jamás lo tuvo, ¿no? Y a pesar de todo ello, yo creo que lanzó sus propuestas más allá de la galería, ¿no? con proyectos ambiciosos que le obligaban, ¿no? yo creo que a desarrollar una actividad de gestión, agotadora, ¿no? actividad de gestión, ¿no? de gestión cultural, de gestión económica, pero que nos hablan, ¿no? de cómo Tráfico de Arte fue ese epicentro de todos estos movimientos, que el declive de la galería supuso también la desaparición o el declive, evidentemente, de todos esos proyectos aledaños, ¿no? al propio fenómeno heroico, valiosísimo, documentalmente excepcional, culturalmente impagable, que fue la Galería Tráfico de Arte.